Ya volvimos. Bueno, un poco lo había mencionado Jorge, ¿no? Estamos hablando desde que empezó el programa de la muerte del Papa Francisco, seguiremos, tenemos más material sobre el Papa, pero ahora nos tomamos un recreíto para volver a lo que había pasado antes de que muriera el Papa Francisco, que nos pasamos todo el fin de semana, eh, tomando ese tóxico que escupe Viviana Canosa al aire en una evidente operación para difamar, para cancelar, para dañar a un montón de personajes públicos que encajan con el discurso de Davos de Milei, digamos, o sea, que no hay mucho para... No es una cuestión de, ay, me rompo la cabeza y no se me ocurre nada. Bueno, ahora, antes de la nota, porque ahí apareció un personaje sobre el que vamos a querer saber un poquito más, que se llama Tim Ballard, pero más allá de eso, yo lo que quería subrayar es que cuando sucede algo, para que ustedes vean o tomen dimensión de lo que es el aparato mediático, ¿no? De que cuando yo digo que el soporte está enfermo, que es el soporte, que el medio es el mensaje, lo que McLuhan, que más allá de las intenciones o de las proclamadas intenciones, lo que hace el soporte televisivo es multiplicar el daño, en estos casos siempre. Porque la mina hizo una denuncia, nadie sabía los nombres de los denunciados, pero Tomás Méndez, que suele hacer cosas jodidas, dio a conocer todos los nombres. Esos nombres no teníamos por qué conocerlos si Tomás Méndez no los hacía públicos, con lo cual participó de la movida de Canosa. Eso no es tener una primicia, es ser un hijo de puta. Vamos a entendernos, porque es dar a publicidad nombres de personas que viven de su buen nombre, en una denuncia hecha por una demente que tomaba lavandina en la pandemia, que no se reformó, ni se corrigió, ni se enmendó, ni pidió disculpas, ni las pedirá porque es mala, porque es mala, es mal bicho, porque trabaja por guita, siempre por guita, porque nunca saldrá con un mozo, nunca saldrá con un mozo, no baja de los empresarios la mina, no te hace nada gratis, esto no lo está haciendo ni por dignidad, ni por nada, nada, pura maldad. Lo que quería decir es que más allá de Tomás Méndez, que hizo algo imperdonable, que es dar a conocer nombres de personas que seguramente son todas inocentes de lo que dice Canosa, pero ya sabemos cómo funciona esto, ¿no? Públicamente quedas pegado a la palabra pedofilia y no te contrata nadie más. Es así lo que pasa cuando das a conocer los nombres y sobre eso trabaja Canosa, ¿no? Incluso C5N, y esto era lo que quería decir, que salieron al ataque de Canosa, pero salieron al ataque con todos digamos, multiplicando la denuncia, multiplicando los nombres, las veces que son mencionados los nombres de los damnificados. Eso no es proteger a los damnificados, eso es perjudicarlos más. Cuando uno no quiere que la carne podrida corra, no la menciona. No tenemos 4 años, todos sabemos que subirse desde la crítica a una operación mediática, pero dar los nombres y dar la información de las personas difamadas es parte de la misma operación. Entonces que no vengan a hacérselos que son santitos o tienen o son más progres que no sé qué, son la misma mierda. Porque en definitiva salieron a victimizar también a las personas que fueron nombradas por esta mina. Pero en el transcurso de esta investigación aparece el nombre de Tim Ballard, que la verdad yo no lo había escuchado nunca. Y es un personaje que a mí me llama la atención por la metodología, ¿no? Una fundación contra la pedofilia, mucha pedofilia en el aire, otra de las cosas con las que acabó Francisco en el Vaticano, ¿no? Con los curas pedófilos que ahora quieren hacer el lobby, los de la Iglesia norteamericana, para poder ver si pueden meterse en el cónclave. Pero más allá de eso, el mecanismo es de Tim Ballard. Ahora vamos a chequear si es efectivamente así. Es un tipo que pone una fundación para combatir la pedofilia, pero el tipo es pedófilo. El tipo es pedófilo.
No sé si le suena, pero a mí me suena que en este país la gente que habla de pedofilia desde hace un año y medio tiene bastante cercanía con la pedofilia, porque manejan metáforas de pedófilos, tienen como una obsesión, un TOC tienen con la pedofilia. Bueno, ¿quién es Timbalar? La que investiga siempre estos personajes oscuros y nos trae un poquito de info como para poder saber de qué estamos hablando es Ibi Cángaro. ¿Cómo estás, Ibi? Buenas noches. Hola Sandra, buenas noches. Coincido en un montón de cosas de lo que decís y me hacías acordar de una frase que decía siempre mi abuela Joaquina, que decía, palabra y piedra suelta no tienen vuelta. Y esto que vos decís de acusar así a tontas y locas y enlodar gente, no hay retorno de eso. Es Claro. durísimo y es terrible. Porque es Y que la se haga opinión por... pública la que juzga, no es la justicia, es la opinión pública que es el Pero público de los exactamente, claro. damnificados. Y la opinión pública es una construcción, la mayoría de las veces muy perversa por algunos medios y sus mediadores. A mí me parece de una atrocidad absoluta. Pero esta mujer, esta descarada, en ese revoleo que no se sabe si lo hace solamente por guita o porque además es bastante idiota y egocéntrica, en el medio, en entrevista que le dio a Rial en Argenzuela, filtró el nombre de Tim Ballard y dijo que, bueno, ella lo apoyaba fervorosamente en la cruzada de este tipo en su lucha contra la pedofilia y la trata infantil, y que este tipo había ofrecido sus servicios al gobierno argentino que lo habían ignorado. Nada de eso es así, ni siquiera la indiferencia del gobierno. Ajá. Y cuando Canosa lo menciona, ahí vos sabés que yo trabajo con Mauro Federico, se nos prendieron Sí. todas las señales de alerta, dijimos a ver quién es este chabón. Yo este tipo ya lo había estado siguiendo, lo vengo siguiendo desde hace rato, porque estos personajes siempre se van cruzando entre sí, no son tantos, digamos, que pertenecen a un mismo Claro. sector, que es de extrema derecha, con una enorme raigambre religiosa, un anclaje muy profundo, algunos en un catolicismo de extrema derecha, Opus Dei o Verbo Encarnado o Fundación El Yunque, sobre todo en México, y este Ballard tiene la particular de que es mormón, Ajá. pero todos del círculo pequeño de el, el referente máximo de todos estos personajes, que es Steve Bannon. O sea, de ahí para abajo todos son Ah, parte de una misma trama, con diferentes personajes que cumplen distintos roles. Tenés a Alex Jones, que es un influencer tremendo, al que siguen 80 millones de personas solamente en Estados Unidos, 80 millones wow. de Mira. seguidores en su canal de streaming. Fíjate el poder que tiene Alex Jones. Déjame hacer un pequeño ahí, una pequeña Sí. digresión. Este tipo fue hay un documental en Netflix muy interesante acerca de él. Este tipo, cuando fue una masacre de Sandy Hook en un colegio primario, de estos pibes que entran a los tiros y matan estudiantes, bueno, Sí. un pibe así había entrado a un colegio y mató a 28 niñitos de entre 6 y 8 años. Alex Jones salió a decir que eso era ficcional, que los crímenes no habían sucedido y que eran un invento de los padres para cobrar beneficios del Estado. 10 años Ah, como los estuvo derechos, el curro afirmando, de los derechos humanos. El curro de los derechos claro, humanos. 10 años estuvo mortificando a los padres con eso, 80 millones de seguidores que adhirieron a la teoría. Los padres tuvieron que ir a juicio y demostrar, invirtiendo la carga de la prueba, que sus hijos estaban muertos. No, una cosa de espanto. Bueno, estos Es personajes tremendo. están todos nucleados entre sí. Alex Jones, por ejemplo, es uno de los patrocinadores de la fundación de Tim Ballard, que menciona Canosa. Quizá tus oyentes lo pueden vincular con otra cosa a Tim Ballard. Tim Ballard es el que hizo la película Sonidos de Libertad, que estuvo súper agitada mediáticamente hace un año y medio aquí en Argentina y en el mundo entero. Ujú. Pero vos lo googleás y hay 480.000 publinotas. Tuvo Sí, una manija ¿la tremenda. película tiene algo de autobiográfico? ¿Tiene, él Claro, participó de qué manera?
es supuestamente la historia de él en su combate, en su lucha contra grupos pedófilos y de trata de niños. Ah, es una Toda la alabanza. historia, claro, pero la historia en sí misma de la película, que se supone que es una historia real, es absolutamente ficcional. Ya en la película escrachan a una mujer colombiana como que es una tratante de niños, la mujer no tiene nada que ver con nada, está en juicio ahora con el tipo. Los productores de la película, uno está preso por haber secuestrado a un niño de 14 años, otro está preso por abuso de mujeres, y el mismo Tim Ballard tiene 6 denuncias de sus propias colaboradoras de la fundación por amenazas, abuso sexual, violación y demás. Es un personaje, además de siniestro en ese sentido, es un agente de la CIA, el tipo, que supuestamente se retiró de la agencia y, muy consustanciado con el tema del trata infantil, arma una fundación. Por supuesto que los casos que trata siempre son en América Latina, en Ecuador, en Colombia, en Argentina, porque parece que no hay trata infantil en Estados Unidos a donde él pertenece. Siempre Y las denuncias ¿viste? que tiene él por abuso, ¿dónde están radicadas? ¿En Estados En Estados Unidos o en Unidos, otro? en Ah, Estados claro, Unidos por eso no habla de Estados Unidos, porque por ahí salta su son sus, nombre. son sus colaboradores de allá. Bueno, el tipo, la cuestión es que con esta fundación tiene un financiamiento y una recaudación enorme. Solamente en un año recaudó, en el 2022 recaudó $50 millones de aportantes privados para estos supuestos operativos que hace en toda América Latina. La mayoría de los operativos son ficcionales, no existen. Los filma, contrata actores para simular situaciones y demás. Pero ¿qué sucede con Ahora, este tipo en acá, Argentina? perdóname, Ivy, pero acá hubo como un desacoplamiento, ¿no? Porque existe un video de Bullrich diciendo, no, eso es un tipo con muchas Claro, causas por abuso. a eso iba. ¿Qué sucede con este tipo aquí en Argentina? ¿Por qué lo estamos mencionando acá? Porque este tipo Claro. viene participando desde el 2020, todo 2024, de distintos operativos en Argentina, junto con la Policía Federal, con Gendarmería, y uno dice, ¿y quién lo autoriza a participar de operativos que él mismo filma y sube a sus redes sociales? Todo esto es súper chequeable, en representación de su fundación. ¿Quién lo autoriza a participar de operativos en Argentina? No se sabe, porque recién en febrero de 2025 se confirma, se oficializa que el tipo hizo un acuerdo con Contegrand, con el Ministerio Público Fiscal de la Provincia de Buenos Aires, con Contegrand, que ya sabemos quién es, Sí. para prestar su apoyo logístico en la lucha contra la trata. Pero todas las situaciones en las que estuvo deteniendo personas, interrogando, ¿quién lo autorizó? De hecho, Qué uno bárbaro. de los integrantes de su fundación está preso, y está preso por haber participado en el caso Loan. Ni bien desaparece Loan, en Corrientes se presenta un chabón de esta fundación, un argentino, al que en Corrientes llamaban el americano, Nicolás Soria se llama, que se presentó con un gran despliegue económico, con camionetas y que yo a dirigir buena parte de los operativos, digamos, al punto tal que pretendía frenar algunos operativos de gendarmería, daba órdenes, entraba al juzgado y Pero salía este como país es Pancho un por su quilombo, casa. Ivy. Este país es un Sí, quilombo. ¿Cómo va a ir cualquiera a dirigir los bueno, operativos claro, de... bueno, pero eso sí, viste, parece que hay una enorme cuota de cholulaje que se inhibe ante tipos que demuestran algún tipo de despliegue. Este se presentaba como agente de la CIA y Bueno, nadie le pero lo preguntó. googleás y resulta que es un abusador, ¿viste? De ahí a dejarlo Claro, dirigir pero un operativo. Este Soria que se presentó en el caso Loan también decía ser agente de la CIA y nadie le preguntó por qué tenía que estar ahí, qué estaba haciendo, no, nada. El tipo hizo tantos desastres que finalmente terminó preso y está preso por haber obstaculizado la investigación del caso Loan. Y ese tipo pertenece a la organización de Ballard. ¿Y sigue preso? Este, está preso Marcos Paz, este chabón. Ah, Ahora mira bien, vos. este Ballard, paralelamente, tuvo por lo menos 3 encuentros con
Javier Milei. El último fue en febrero en el evento de CEPAC en Washington. El 15 de febrero, Bayar sube una foto con Milei diciendo que estaban haciendo un acuerdo para trabajar juntos en Argentina. De ahí es que Patricia Bullrich en estos días, cuando volvió a circular el nombre, y no sabemos por qué, salió al cruce a decir que ella le había desaconsejado a Milei que se juntara con este tipo porque ya se sabía que había tenido situaciones y denuncias de abuso y demás. Se cubrió, pero me late que la que lo dejó actuar en el norte es ella, porque la verdad, todas las fuerzas que actuaban en el norte buscando a Loan eran dirigidas por Bullrich. Es raro que se desmanque así de la nada, porque nadie le preguntó, rarísimo. Uno se preguntaría qué negocios y qué tongos hay detrás, por qué Bayar pretende hacer acuerdos con Milei, por qué Bullrich pretende desentenderse de la cuestión. ¿Por qué hay tanta pedofilia alrededor nuestro? ¿Por qué de repente aparece tanta pedofilia alrededor desde que llegó este gobierno? Es impresionante. Es impresionante. Al final no era el Estado el que parecía entrar al jardín de infantes con los chicos envaselinados, ¿eh? Pero es parte del discurso que baja Steve Bannon y todos estos personajes que asocian a todo lo que a ellos les huela a izquierda con pedofilia, es lo que instalan permanentemente. Fíjate el discurso de Milei en Davos, ¿no? Con el ejemplo de la pareja homosexual que supuestamente abusaba de su niño, una cosa espantosa, un ejemplo haciendo un sinécdoque de manera brutal y ridícula, pero todos tienen este discurso que no se sabe si es porque pretenden salir a asustar con algo aberrante. No se sabe por qué se hace esa asociación. No, más bien a mí, te digo sinceramente, y me parece que hablan sobre algo que conocen bastante bien. Yo creo lo mismo, que hay como una inversión de carga de prueba, porque también tiene que ver con banalizar el asunto. Cuando vos hablas demasiado de un tema, y en este caso con, por ejemplo, lo que hace Canosa, involucrando ridículamente y perversamente a personas que claramente nada tienen que ver con el asunto termina banalizándose de tal manera que cuando después queramos denunciar un caso real, todos digamos, no, pero si ya de eso se habló 50.000 veces, acusan a tal y a tal. Puede ser, exactamente. Yo creo que mucho pasa por ahí. Y no es algo solamente de este gobierno, ¿eh? Yo creo que ya el macrismo empezó con de manera bastante más elegante, pero empezó con esta misma actitud de banalizar el tema. Sí, por supuesto. Todo lo que desarrolla Milei lo empezó el macrismo. Yo no me olvido es solamente más intenso. De ese spot de campaña de Macri con una niñita arrastrándola hacia así y diciéndole ya te va a gustar, ya te va a gustar, ya te va a gustar. Ya te vas a aflojar, le decía. Lo decimos y se me revuelve el estómago. Ivy, como siempre, muchísimas gracias por estos minutos y por contarnos esta data de quién es este muñeco que aparece en escena y que por supuesto está en contacto con el presidente argentino. Gracias, Ivy. No, gracias a ustedes, un abrazo grandote.